Bienvenidos de nuevo a su canal de salseo, intriga y sobre todo, mucho amor del bueno, o al menos del que nos gusta imaginar. Soy yo, vuestra confidente digital, lista para desgranar el rumor ese jugoso que circula por las redes y los mentideros del mundo del espectáculo turco. ¿De qué copyright vamos a hablar hoy? Pues preparen palomitas, ajusten sus audífonos y superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, porque el tema es tú que arde en Kerem y Ande. Su abu copyright is leudo bien. Kerem Bürsin y Ande Eru Rafael, ¿hay romance a la vista? ¿O es que la cúmica que derrocharon en pantalla ha traspasado la ficción superíndice 3n y se ha convertido en algo mucho ese real, ese profundo, ese permanente? Hoy vamos a sumergirnos en el universo de esta pareja que nos robu superíndice 3 el corazu superíndice 3n en Senu con diéresis al cap, love is in the air, y vamos a analizar, con lupa de detective digno de Sherlock Holmes, cada una de las pistas, las indirectas y las no tan indirectas, los guiú más menos os, los susurros, los silencios elocuentes y los momentos que han alimentado los rumores de un posible romance. Vamos a ser detectives por un día o mejor dicho por estos minutos que compartiremos juntos, y vamos a desentrañar más menos la verdad, o al menos, la verdad que podemos deducir desde nuestras pantallas y con la ayuda de nuestras fuentes anu superíndice 3 ni más, claro está. Pero antes de que empecemos a indagar en este culebro superíndice 3n de la vida real, quiero invitaros, una vez ese y con el entusiasmo de siempre, a que os suscribáis al canal si aún no lo habu copyright is hecho. No os perduis ni una sola pizca de salseo, ni el ese munimo detalle de esta telenovela que se escribe en tiempo real. Activad la campanita, ese icono que es la llave a la primicia, para que YouTube os avise cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de chismes jugosos, teorías conspirativas de las buenas y análisis exhaustivos y, seamos honestos, un poco obsesivos. Y ahora damas y caballeros, fans acu copyright rimos y simples curiosos, vamos al luo. La verdad es que la historia de Ande y Kerem es de esas que te enganchan desde el principio, te atrapan con sus redes invisibles y te mantienen en vilo hasta el último minuto. Desde el momento en que se anunció superíndice 3 que iban a ser pareja protagonista en Senu con diéresis al cap, la expectación superíndice 3n era mursima, comparable a la que se siente antes del estreno de la última película de Superu Copyright Roes o del concierto de tu artista favorito. Y no defraudaron, vaya que no. La química entre ellos era palpable, electrizante, magnu copyrightica, como si hubieran enchufado un generador de energía romántica directamente al set de grabación superíndice 3n. Era como si sus personajes hubieran cobrado vida, saltando desde el guiú superíndice 3n y adueu más menos u con diéresis copyright dose de la pantalla con una fuerza arrolladora. Y claro, con tanta intensidad, con esa explosión superíndice 3n de sentimientos a flor de piel, era inevitable, casi un mandato del universo, que los fans empezáramos a fantasear con la idea de que ese amor se extendiera ese ayu del set de grabación superíndice 3n, que se convirtiera en algo real, tangible, y que pudiu copyright ramos presenciar, aunque sea a trabu copyright ese de una pantalla, el cuento de hadas perfecto. Durante el rodaje de la serie los rumores no dejaron de crecer, alimentados por cada mirada, cada sonrisa, cada gesto, cada palabra. Era como si Ande y Kerem hubieran abierto una tienda de rumores y nos estuvieran invitando a entrar y a deleitarnos con las deliciosas especulaciones. Sus miradas esas que hablaban ese que mil palabras, sus sonrisas superíndice 3 cómplices, esas que revelaban secretos compartidos, sus gestos cariú más menos osos fuera de Mara, esos que parecuan sacados de una escena romántica improvisada. Todo parecua indicar que entre ellos había algo ese que una simple amistad profesional, algo ese que compañerismo y respeto, algo que se parecua peligrosamente al amor. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que alimentaban la teoría del romance, convirtió copyright en el campo de batalla donde los fans, armados con teorías y esperanzas, defenduamos la causa del amor entre Ande y Kerem. Y nosotros los fans encantados de la vida, convertidos en espoas profesionales, analizando cada detalle, cada movimiento, cada pestañeo. Recuerdo perfectamente un vídeo que se hizo viral, uno de esos momentos que quedan grabados en la memoria colectiva de los fans, en el que se ve a Ande y Kerem riendo a carcajadas durante un descanso del rodaje. Ande con su torpeza encantadora, tropezu superíndice 3 y Kerem, cual príncipe azul moderno, la agarru superíndice 3 al vuelo, impidiendo que se cayera y convirtió copyright en su copyright roe por un instante. La forma en que se miraron después copyright ese. Uf. Parecua sacado de una película romántica, de esas que te hacen suspirar y creer en el amor verdadero.
Y esos abrazos. ¡Ay, esos abrazos! Largos, lidos, llenos de ternura, como si en ese abrazo se encerrara todo el amor del mundo. Era evidente que entre ellos había una conexión superíndice 3n muy especial, una chispa que encendua el aire y nos hacía creer que todo era posible. Pero no solo los gestos fuera de CEU, Mara alimentaban los rumores, también copyright en sus declaraciones en entrevistas, esos momentos en los que bajaban la guardia y nos dejaban vislumbrar un poco de su mundo interior. Siempre se desacuan en elogios mutuos, como si estuvieran compitiendo por ver que copyright en edecua la cosa ese bonita sobre el otro. Destacando su profesionalidad, su talento y sobre todo, su gran sentido del humor, como si el secreto de su conexión superíndice 3n estuviera en la capacidad de reírse juntos. Kerem en particular, no perdió oportunidad de alabar la belleza y la inteligencia de Ande, convirtió copyright 2 en su admirador número 1. Y Ande por su parte siempre resaltaba la generosidad y el carisma de Kerem, como si lo estuviera describiendo como el hombre ideal. Parecua que se complementaban a la perfección superíndice 3n, como dos piezas de un rompecabezas diseu más menos hadas para encajar. Y luego llegaron las fotos de sus vacaciones, el golpe de efecto que confirmó superíndice 3 todas nuestras sospechas, la prueba irrefutable de que el amor había trascendido la pantalla. Primero un viaje a las Maldivas que despertó superíndice 3 todas las alarmas, convirtió copyright 2 en el detonante de la histeria colectiva. Ambos publicaron fotos en sus respectivas cuentas de Instagram con paisajes paradisuacos y playas de ensueu más menos o como si quisieran compartir con el mundo la belleza del lugar que estaban visitando. Pero lo ese intrigante, lo que realmente nos hizo perder la cabeza, era que las fotos parecían tomadas por la misma persona. ¿Casualidad? No lo creo. Los fans ese avispados, esos que tienen un ojo para el detalle que ni el mejor detective, no tardaron en atar cabos y llegaron a la conclusión superíndice 3n de que Ande y Kerem estaban disfrutando de unas románticas vacaciones juntos, alejados del ruido y las maras, en un paraíso solo para dos. Ese tarde aparecieron fotos de ellos juntos en otros destinos turísticos, como Roma y Parus, como si quisieran seguir alimentando nuestra obsesión superíndice 3n. Ya no había duda, Ande y Kerem estaban juntos, enamorados y disfrutando de la vida. Y aunque nunca lo confirmaron oficialmente como si quisieran mantener su intimidad a salvo, sus fotos y sus gestos hablaban por sí solos, gritando a los cuatro vientos que entre ellos había algo ese que amistad. Se les veo a felices, enamorados y disfrutando de su compau más menos como si hubieran encontrado a su alma gemela. Pero como en toda buena historia de amor, también copyright ha habido momentos de incertidumbre, giros inesperados y dramas dignos de la mejor telenovela. Hace unos meses comenzaron a circular rumores de una posible ruptura, como si alguien hubiera lanzado una bomba en medio de nuestro cuento de hadas. Algunos medios de comunicación superíndice 3n turcos afirmaban que Ande y Kerem habían decidido tomar caminos separados debido a diferencias irreconciliables, como si el amor no fuera suficiente para superar los obstáculos. La noticia cayó superíndice 3 como un jarro de agua fría sobre los fans, que no podían creer que su pareja favorita se hubiera separado, que el sueu más menos o hubiera terminado. Sin embargo, ni Ande ni Kerem confirmaron ni desmintieron la noticia, como si quisieran jugar al misterio y mantenernos en vilo. Mantuvieron un silencio sepulcral que no hizo ese que alimentar la incertidumbre, convirtió copyright donos en víctimas de nuestra propia imaginación superíndice 3n. Algunos interpretaron su silencio como una confirmación superíndice 3n tu cita de la ruptura, como si no quisieran dar explicaciones a nadie. Mientras que otros mantenían la esperanza de que todo fuera un malentendido, un error de comunicación superíndice 3n o una simple estrategia para despistar a la prensa. Y ahora, llegamos al punto con diéresis álgido de nuestro análisis, al clímax de esta telenovela que nos tiene atrapados. En las últimas semanas han surgido nuevas pruebas que sugieren que Ande y Kerem podrían haber retomado su relación superíndice 3n, como si el destino les estuviera dando una segunda oportunidad. Han sido vistos juntos en varias ocasiones, compartiendo cenas románticas y paseos por la ciudad, como si quisieran revivir los viejos tiempos. Además, han vuelto a interactuar en redes sociales, dándose me gusta y comentando sus publicaciones mutuamente, como si quisieran dejar claro que siguen siendo amigos, o algo ese. Pero lo ese revelador, la prueba definitiva, ha sido una foto que se filtró superíndice 3 hace unos días en la que se ve a Ande y Kerem besándose apasionadamente en un restaurante, como si quisieran sellar su reconciliación superíndice 3n con un beso de película.
La foto es borrosa y de baja calidad, como si hubiera sido tomada con un telecopyright fono de hace 10 años, pero no hay duda de que son ellos. La imagen ha corrido como la superíndice 3 lbora por las redes sociales y ha reavivado la esperanza de los fans de que su amor siga vivo, de que el final feliz es tu copyright a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿qué copyright podemos concluir de todo esto? ¿Es tú, Ande y Kerem juntos de nuevo? La verdad es que no lo sabemos con certeza, porque al final del dúa, solo ellos conocen la verdad. Pero las pruebas apuntan a que el amor ha triunfado sobre la adversidad. Sus gestos, sus miradas, sus vacaciones juntos y sobre todo, la foto del beso, son indicios muy fuertes de que entre ellos sigue habiendo algo especial, algo que vamos, ese ayu de la amistad. Quizá nunca lo confirmen oficialmente, quizá prefieran mantener su relación superíndice 3N en privado, lejos de la presión superíndice 3N medio ultica, como si quisieran proteger su amor de las miradas indiscretas. Pero lo que es innegable es que su historia de amor ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, convirtió copyright-dose en un fenómeno superíndice 3 meno global. Y nosotros, los fans, seguiremos atentos a cada uno de sus movimientos, esperando que su amor siga floreciendo, que nos sigan regalando momentos mágicos y que nos demuestren que el amor verdadero existe. En resumen, hemos explorado a fondo la posible reconciliación superíndice 3N de Ande y Kerem, analizando las pruebas, los rumores y las fotos que han circulado en las últimas semanas. Aunque no tenemos una confirmación superíndice 3N oficial, todo parece indicar que su amor sigue vivo y que N dispuestos a darse una segunda oportunidad, a escribir un nuevo capítulo en su historia. Gracias por acompañarme en esta aventura de salseo y corazones, por ser mis CEU superíndice 3 cómplices en esta investigación superíndice 3N. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo analizando esta historia de amor que nos tiene a todos en vilo, que os haya hecho reír, suspirar y creer en el amor. Ahora, quiero saber vuestra opinión superíndice 3N, vuestro veredicto final. ¿Creo copyright is que Ande y Kerem N juntos de nuevo? ¿Os gustaría que confirmaran su relación superíndice 3N? L es vuestra teoruamu, S loca. Dejadme vuestros comentarios abajo. Me encanta leer vuestras teorías y vuestras predicciones, vuestra pasión superíndice 3N y vuestra creatividad. Y antes de despedirme os recuerdo que puedo copyright is darle me gusta a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos fans de Ande y Kerem, para que se unan a la conversación superíndice 3N, y por supuesto suscribiros al canal si aún no lo habu copyright is hecho. Asu no os perderu copyright is ni una sola noticia sobre vuestras parejas favoritas, ni el ese mínimo detalle de este mundo de salseo y corazones. Un beso enorme, un abrazo lido y hasta el superíndice 3º vídeo. No se olviden de dejar sus comentarios. Los leo todos.